Bhagavad Gita. Canto del Señor. El desaliento de Arjuna. Dhritarashtra. O Sanjaya, dime, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu, reunidos en el camposanto de Kurukshetra, ansiosos por luchar? Sanjaya, viendo las huestes de los hijos de Pandu listas para luchar, el rey Duryodhana se acercó a su maestro Drona y le habló así. Contempla, oh maestro, el aguerrido ejército de los Pandavas, dispuesto en formación de combate por tu antiguo discípulo, el inteligente hijo de Drupada. En este ejército podemos ver a nobles guerreros y héroes, tan grandes como Bhima y griega Arjuna, Mirayuyuana y Virata y el rey Drupada, el del poderoso carro. Y Dhristaketu y Chekitana, el rey de los Cheis, y el valiente rey de Kasi, y Punehit, Kuntiboja, y Sayuya, el mejor de los hombres. Y Yudamanyu, sí victorioso, y el poderoso Tamaujas, y Subhadra, el hijo de Arjuna, y los 5 príncipes de la reina Draupadi, todos ellos en sus carros de guerra. Mas también escucha, oh tú, el mejor de los 2 veces nacido, los nombres de los principales guerreros de mi ejército. Los traeré a tu memoria. Tú mismo, mi maestro de guerra, también el sabio y viejo Bhishma. Está Karna, el enemigo de Arjuna y Kripa el victorioso en muchas batallas, tu hijo Asvataman, Vikarna y el hijo de Bonadatta. Y muchos otros héroes, bien conocidos por su habilidad en el uso de las varias armas y su maestría en la guerra, todos listos para dar su vida por mí. Nuestro ejército, encabezado y protegido por Bhishma, es inconquistable, mientras sus ejércitos, dirigidos por Bhima, fáciles son de conquistar. Así pues, firmes todos en vuestras posiciones, protegiendo los diferentes frentes de batalla. Defended a nuestro jefe Bhishma. Bhishma, el viejo y glorioso guerrero de los Kurus, al oír esto, con la intención de enaltecer el desfallecido ánimo de Duryodhana, lanzó un grito de guerra como el rugido de un león, soplando luego con fuerza sus potentes caracolas. Y en respuesta, el cielo se llenó con un pavoroso estruendo de redobles de tambores de guerra, címbalos y trompetas. El clamor que juntos elevaron fue como el trallido de un trueno terrible. Con lo cual, Krishna y Arjuna el hijo de Pandu, de pie sobre un carro de guerra tirado por caballos blancos, respondieron al reto haciendo sonar sus divinas caracolas. Krishna, el señor del alma, sopló su caracola Pandrajanya, y Arjuna la suya de Bhadata, su hermano Bhima, el de tremendas hazañas, sopló su gran caracola Paundra. El rey Yudhishthira, el hermano mayor de los 5 príncipes Pandavas, sopló su caracola Nantavijaya, eterna victoria, y Nakula y Sahadeva su goza, dulce sonido, y Manipuspaka, joya incrustada, respectivamente. Y también el rey Kasi, de poderoso arco, y Sikaudi el del gran carro, Dristayumna, Virata y Satyaki, el nunca vencido. Y el rey Drupada, señor de la tierra, y los 5 descendientes de su hija Draupadi, y Subhadra, el hijo de Arjuna, de poderoso brazo, todos hicieron sonar sus caracolas de guerra por doquier. Con el sonido de tan aterrante clamor, temblaron el cielo y la tierra, al igual que los corazones de los hijos de Dhritarashtra, Duryodhana y sus guerreros. Entonces Arjuna el hijo de Pandu, cuyo emblema simbólico era un mono,
Al ver a los hijos de Dhritarashtra en formación de combate y dispuestos a lanzar al vuelo sus primeras flechas, tomó su arco Gandiva y así habló a Krishna, el señor de los hombres. Arjuna, oh Krishna inmortal, te ruego que conduzcas mi carro y lo pongas en medio de los dos ejércitos. De este modo podré ver a los guerreros Kurus tan deseosos de lucha, con quienes me tengo que enfrentar ahora, al comienzo de esta batalla. Así podré contemplar a aquellos que aquí han venido preparados y ansiosos de lucha, para combatir por los perversos deseos del hijo de Dhritarashtra. Sanjaya, cuando Krishna escuchó las palabras de Arjuna, condujo su glorioso carro hasta colocarlo en medio de los dos ejércitos. Y situándose enfrente de Bhishma, Drona y otros príncipes, habló así el Señor de los hombres: contempla, oh Arjuna, los ejércitos de los Kurus reunidos en el campo de batalla. Entonces Arjuna vio en ambos ejércitos a padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, suegros, maestros y amigos. Mundo, ilusión y muerte. Sanjaya, elevóse el espíritu de Krishna, y así habló aquel cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, sumido en la desesperación y la pena, su amigo Arjuna. Krishna, es indigno de un noble como tú dejarse atrapar por el desaliento en el momento de la lucha. ¿Cómo es posible? Esto no te hará ganar ni el cielo ni la tierra. No desfallezcas, Arjuna. Esto no es propio de un hombre como tú. Sobreponte a ese mediocre desaliento y levántate como el fuego que quema todo lo que encuentra a su paso. Arjuna, deberé disparar mis flechas contra el hermano de mi abuelo, el grande y venerable Bhishma. Deberé matar con mis flechas a mi maestro Drona, por quien siento veneración. Preferiría antes vivir de la mendicidad que alimentarme con comida real sabiendo a sangre. No puedo matar a mis maestros, aunque ahora estén turbados por la codicia, aún son mis sagrados maestros. No sé cuál de los dos bandos sería mejor que ganase. No sé si desearía vivir después de ver muertos a los hijos de mi tío el rey Dhritarashtra. En lo más profundo de mi alma, siento desolación. Mi mente no puede discernir cuál es mi deber. Como tu discípulo, vengo a ti en súplica, en ti busco refugio. Por favor, sé la luz que aparte la oscuridad de mi confusión. Ni el reino de este mundo entero, ni el reino de los dioses en el cielo, pueden apaciguar el fuego de la pena que quema mis entrañas. Sanjaya, así habló Arjuna, completamente abatido. Al ecuánime Krishna, no lucharé, dijo, y quedó en silencio. Krishna sonrió a Arjuna con ternura. Y allí, entre los dos ejércitos, la voz de Dios se manifestó con estas palabras. Krishna, te afliges por quienes no lo merecen, y tus palabras no son palabras de sabiduría. Un sabio no siente lástima por los que viven, ni tampoco por los que mueren. La vida y la muerte no son diferentes. Siempre hemos existido, tanto yo, como tú, como esos reyes. Y existiremos por siempre y para siempre. Al igual que el alma experimenta la infancia, la juventud y la vejez, sin verse afectada por las mutaciones de este cuerpo, así también tomará otro cuerpo después de la muerte. En un sabio no cabe duda acerca de esto. Oh, Arjuna, el mundo de los sentidos nos produce sensaciones de frío y de calor, de placer y de dolor.
Todas estas sensaciones vienen y se van, son transitorias. Elévate sobre ellas, alma vigorosa. El hombre que no es afectado por los sentidos, ni por el placer ni por el dolor, este es merecedor de vida eterna. Lo irreal nunca ha existido, lo real nunca ha dejado de existir. Con certeza, esta verdad solo la han podido entender los auténticos buscadores de la verdad. El espíritu es indestructible e imperecedero, todo lo penetra. Nadie puede destruir ese ser inmutable. A pesar de que estos cuerpos tendrán un fin, habita en todos estos cuerpos, mas está más allá del tiempo, el espíritu es inmortal e infinito. Así pues, participa en la lucha, noble guerrero. Tanto el que piensa que el alma mata, como el que cree que puede ser muerta, ambos son ignorantes. Ni puede matar ni puede ser muerta. El espíritu nunca nace y nunca muere, es eterno. Nunca ha nacido, está más allá del tiempo, del que ha pasado y el que ha de venir. No muere cuando el cuerpo muere. Cuando un hombre reconoce el espíritu como no nacido, imperecedero, inmutable e indestructible, ¿cómo podría este hombre matar o ser muerto? Al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro nuevo, el espíritu abandona su cuerpo mortal para tomar otro nuevo. Ningún arma puede herir al espíritu, ni el fuego puede quemarlo, ni el agua puede mojarlo, ni el viento puede arrastrarlo. Más allá del poder del fuego, de la espada, del agua y del viento, el espíritu es eterno, inmutable, omnipresente, inamovible y siempre uno. El espíritu está más allá del cambio y del pensamiento, los ojos mortales no pueden verlo, reconoce que el espíritu es lo único que permanece y cesa de sollozar. Aunque el alma estuviese destinada irremisiblemente al ciclo de nacimientos y muertes una y otra vez, no deberías, aún así, sentirte turbado por la tristeza. Ciertamente, todo lo que tiene un principio ha de tener un fin. La muerte es el final seguro para quien ha nacido, pero es igualmente seguro que quien ha muerto ha de renacer. Así pues, no deberías afligirte por lo inevitable. Invisibles son todos los seres antes de su nacimiento, invisibles volverán a ser después de su muerte. Solo en el transcurso entre estos dos estados invisibles, resulta posible que los podamos ver. Siendo esto verdad, ¿por qué afligirse? Alguien puede creer en el espíritu como la visión de una maravilla y nos lo describe como tal, mientras que otros tan solo han oído que es maravilloso, pero aun habiéndolo oído, ninguno de los dos lo conoce en verdad. El espíritu inmortal mora en todos los seres y la muerte no puede afectarlo. Reponte, pues, de tu tristeza. Por esto, piensa en tu deber y no dudes. No hay mayor honor para un guerrero que participar en una lucha por el restablecimiento de la virtud. Oh, Arjuna, hay una batalla que ganar antes de que nos sean abiertas las puertas del cielo. Felices son aquellos guerreros cuya actitud es participar en esa guerra. Y no luchar por la justicia es traicionar tu deber y tu honor es despreciar la virtud. Los hombres hablarán de tu deshonor, tanto ahora como en tiempos venideros. Y para un hombre noble, el deshonor es peor que la muerte. Los guerreros dirán que por miedo desertaste del campo de batalla.
y todos aquellos que antes te hacían alabanzas, ahora te harán escarnio. Tus enemigos te llevarán al descrédito poniéndote en ridículo, olvidando tus proezas y diciendo cosas indignas de ti. Puede haber, para un guerrero, mayor vergüenza que esta. Si mueres, obtendrás gloria en el cielo. Y si sales victorioso, obtendrás tu gloria en la tierra. Así pues, levántate, Arjuna, con tu ánimo listo para la lucha. Permanece en paz, tanto en el placer como en el dolor, en la victoria, tanto como en la derrota, tanto si ganas como si pierdes. Prepárate para la guerra con tu alma tranquila. Si estás en paz, no hay pecado. Comparte y suscríbete.